Bueno, vamos a dejar ahora a la doctora Romané Landaeta Sepúlveda. Ella es historiadora y profesora de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Posee un máster y un doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora y académica del Departamento de Ciencias Histórica y Geográfica de nuestra facultad, y sus líneas de investigación versan sobre historia y memoria, derechos humanos y estudio de género. Vamos a darle 20 minutos y después para las preguntas, comentarios. Ya. Su exposición, tal como aparece acá, es Reflexiones sobre la construcción de la memoria histórica del pasado reciente de Chile. Yo tenía unas preguntas para la Noemí, ¿ahorita? Ya, Romané. Por esta invitación, agradecer a los funcionarios, a los administrativos, a los colegas y sobre todo a los estudiantes que se han tomado el tiempo de venir a verme, en realidad venir a escuchar un poco lo que he estado haciendo en este tiempo. Y también para mí es fundamental compartir con la comunidad académica en el fondo lo que uno realiza en términos investigativos, y el desafío que nos colocaba esta invitación era tratar de hacer mucho más fácil nuestras investigaciones. Entonces el desafío es explicarlo a un público general, que me parece siempre un desafío que en el fondo nos invita a hacernos entendibles en cuanto a nuestras investigaciones, de tal manera que lo agradezco porque uno a veces habla en un lenguaje muy disciplinar, muy cerrado, que no permite que se difunda de alguna manera las investigaciones en las cuales uno lleva bastante tiempo trabajando. Concretamente, para esta ocasión he querido compartir con ustedes un marco teórico en el cual estoy desarrollando algunas reflexiones que vienen a propósito de mi investigación doctoral y de mis investigaciones en los máster en Gobernanza y Derechos Humanos, en Género y en Historia. De allí entonces emergen varias preguntas que me gustaría conversar con ustedes. En ese sentido, hay cosas que están terminadas, pero hay otras que sus reflexiones y sus preguntas me van a ayudar. Lo primero, entonces, es señalar que cuando nosotros hablamos de las reflexiones sobre la construcción de la memoria, podemos pensar en cualquier contexto histórico, es decir, podemos pensar en África, en Asia, en el centro de Europa, a propósito de los conflictos democráticos que existen hoy día, pero mi interés es centrarnos en América Latina. Y centrarnos sobre todo a propósito de la crisis democrática que experimentó América Latina producto de debilidades diplomáticas y políticas en un contexto global. En ese sentido, entonces, me interesa mirar un poquito este pasado del cual nosotros somos sujeto, objeto, del cual nosotros somos testigos, muchos de nosotros en primera persona, segunda persona, pero sabemos de lo que estamos hablando y nos parece conocido y familiar cuando nos referimos a un tema así. Habitualmente, cuando nosotros tratamos estos temas, ¿verdad?, la gente se va de la sala, se enfada, se enoja, hay lugares en los cuales la gente cuenta su experiencia, que para nosotros es vital, pero también es un lugar y es un momento de reflexión, que es con lo que yo me quedo. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la construcción de la memoria, insisto, puede ser para reflexionar sobre un pasado cualquiera, pero en este caso, el pasado que nos parece un poco más familiar. En ese contexto, entonces, me interesa un poquito situar cuál sería el problema de investigación. Fundamentalmente, el o los problemas de investigación que tienen como eje esta mirada, es decir, meterse a investigar cuestiones que no son conocidas, pero con una metodología desde la historia en diálogo con otras disciplinas. En ese contexto, entonces, fundamental es
preguntarnos cómo las sociedades que han atravesado situaciones traumáticas producto de la violencia de Estado, sean regímenes totalitarios, dictaduras u otros, hacen frente a ese pasado, es decir, no dan la espalda, sino que enfrentan esa situación traumática. Las formas en cómo las sociedades enfrentan esa situación traumática, si uno lo mira desde el psicoanálisis, es igual como lo enfrentan las personas, ¿verdad? Con diferentes herramientas que dan cuenta de su pasado, de su historia personal, y en este caso de su historia familiar, global, para el caso que nos convoca, de la historia nacional, regional, ¿verdad? Y que dan cuenta de la particularidad de los hechos, la particularidad del proceso. Para eso, entonces, nosotros podemos agregar algunos conceptos que hacen mucho más difícil el indagar en estos pasados de los cuales nosotros tenemos alguna noción. Y esos conceptos tienen que ver con la violencia, con el trauma y con aquello que ha quedado del trauma. Lo que un filósofo francés, Pierre Nora, ha señalado como las huellas de la violencia, ¿ya? Entonces, alguna pregunta, lo que yo les planteo a los estudiantes, ¿verdad?, es que una pregunta se tiene que transformar en un problema de investigación. Entonces, la pregunta que convoca a este espacio en el que me interesa reflexionar es cómo las sociedades han elaborado y han narrado un discurso o una forma de entender ese pasado, en el cual todos tienen mucho que decir, ¿sí? Pero para eso también es importante situarnos en cómo lo vamos a operativizar, es decir, cuáles son las herramientas sobre las cuales nos vamos a nutrir desde la disciplina de la historia, que es el mundo del cual provengo, pero en diálogo con otras disciplinas, toda vez que en sociedades globales como las actuales no podemos hablar sin el diálogo con los otros. En ese sentido, entonces, cuando nosotros hablamos de historia del tiempo presente, en general es de sentido común pensar que uno está hablando de algo que es actual, que es de moda, que tiene que ver a propósito de estas violencias cometidas por los estados, ¿verdad? Pero no es tan así, porque si nosotros miramos la historiografía, podemos pensar, por ejemplo, que aquellos para historia que nos es más familiar, Heródoto y Tucídides, hablaron de su tiempo. Tucídides, cuando relató las guerras del Peloponeso, ¿verdad?, lo que hacía en sus textos era relatar lo sucedido. Por tanto, como hijo de su tiempo, las guerras del Peloponeso han sentado un precedente dentro de la historiografía tradicional, la historiografía fundamental. No obstante, cuando emerge como una forma, uno podría decir, con cierta hegemonía y propiedad, esta forma de entender este pasado del cual nosotros somos sujetos, somos testigos, a propósito de ciertas tensiones que tienen ciertos países que tuvieron algunos problemas vinculados a las colonias y el proceso de descolonización, sobre todo en África. Me refiero fundamentalmente a Francia, en algún sentido Inglaterra, más tardíamente Alemania e Italia. El concepto emerge con fuerza a propósito del problema con Argelia. Entonces, desde allí se comienza a reflexionar sobre cómo abordar estos pasados de los cuales todos tenemos mucho que decir y que nos afectan en el sentido abstracto de la palabra. ¿Por qué esta preocupación? Porque de alguna manera el positivismo, con este énfasis en que la historia tiene que ser objetiva, ¿verdad?, y citando a Leopold Rank, un clásico, la historia se hace con documentos, esa extensión de la metodología de la historia queda pequeña frente a este gran proceso social de violencia que experimentan estas sociedades. Entonces, lo que quiero decir con esto es que una vez más se comprueba una de las hipótesis de un gran historiador para nosotros, que es Marc Bloch, que la historia es dinámica, es decir, el reflejo de lo que somos hoy es producto de nuestro pasado y es la proyección de nuestro futuro. Es por eso, entonces, que cuando hablamos de historia del tiempo presente no estamos hablando de una moda, hablamos de una forma de entender un pasado que se ha puesto de moda, pero que tiene larga data. Por otro lado, es interesante también señalar que aun cuando estas conceptualizaciones pueden ser exógenas a la región latinoamericana,
tienen bastante que decir en la región latinoamericana, toda vez que de alguna manera la segunda mitad del siglo XX en América Latina marca un antes y un después a propósito de los procesos revolucionarios que lo que hacen es acelerar los procesos de movimiento social. Y en ese caso Chile es estudiado, ¿verdad?, por toda la movilización social que se genera en la década del 60 y el 70, producto de ciertas políticas, sobre todo educacionales, a propósito de la exposición de la colega, políticas educacionales que lo que planteaban, por ejemplo, era que al llamado bajo pueblo, citando a Thompson, se le había que enseñar a leer y a escribir. En ese sentido, entonces, cuando nosotros hablamos de América Latina, aquí era donde quería llegar, tenemos que situar la relación que existe en Chile y su pasado con una relación regional de pasado. Es decir, las violencias sistemáticas de derechos humanos lamentablemente no son exclusivas de Chile, sino también de una región y de un sistema ideológico y político, en el cual el problema es que ciudadanos se transformaron en víctimas. Ese es el problema. Y por otro lado, la violación sistemática de gobiernos, ¿verdad?, y de cartas fundamentales, me refiero a las constituciones. Por tanto, lamentablemente, la situación de violencia que nosotros podemos ver que experimentó Chile no es solo de este país, sino que tiene que ver con un plan o con formas regionales de violencia sistemática. Vuelvo atrás. Otra cuestión súper importante que a mí me interesa y en lo que estoy trabajando, justo esta semana terminamos un texto de este tema, que tiene que ver con cómo se aborda entonces el pasado difícil y cómo se aborda ese lugar de memoria. El lugar de memoria es un espacio material o inmaterial que tiene un significado, es decir, hay un símbolo que tiene un significante y que genera algo, y ese algo es un simbolismo que es cultural, por tanto es situado, ¿verdad?, sobre un territorio y relaciones de poder. Por ahí alguien citaba a David Harvey, ¿verdad?, que lo ha trabajado mucho junto con Anthony Negri, pero también sobre ese lugar, como señala Pierre Nora, antes del lugar era un espacio, es decir, era un territorio determinado que a propósito de ese simbolismo se transforma en un lugar de memoria. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Yo, evidentemente, por temas de tiempo y para no aburrirlos, trato de condensar todo, pero quiero decir que detrás de esto hay una larga investigación regional e internacional sobre estos temas. ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Cómo se nombra la dificultad? Eso es lo que a mí me interesa, en eso estoy trabajando. Y esa dificultad tiene, para mí, para este momento, tiene dos ámbitos en los cuales me he concentrado. Uno tiene que ver en cómo se nombra esa violencia que se ejerce sobre cuerpos determinados, me refiero a la tortura, y por otro lado, cómo se nombra ese horror que genera el propio Estado, es decir, cómo nombrar el horror. En algunas entrevistas que hemos realizado a propósito de un proyecto que hicimos con la Fundación Carolina, con la Universidad Autónoma de Madrid, nosotros lo que hicimos cuando veníamos a Chile, a Santiago en ese tiempo, era entrevistar a los sobrevivientes de violencia política, por supuesto con mucho respeto, porque ahí hay una situación traumática que corporalmente hace que la persona no quiera recordar. Esa situación traumática uno la puede llevar a nivel de sujeto, de sociedad, de país, de región, ¿ya? Entonces, cuando a nosotros nos dicen mejor no hablar de ciertas cosas, nos están diciendo, entre otras cosas, que eso genera un problema. A nivel psicoanalítico, en nuestras vidas personales, pero también sociales, regionales, etcétera, no enfrentar ese pasado hace que nuestra vida vaya a medias. Entonces, la idea, y por eso insisto desde la historia, que es algo que me encanta, por eso la idea es meterse en ese pasado para tratar de entenderlo, ¿sí?, y proyectar, primero entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro, ¿ya? Ese es un tema súper complicado en las sociedades que están atravesados por todo lo que sabemos, cuestiones culturales, cuestiones de poder, fáctico, en fin. Ahora bien, decía cómo nombrar entonces dos ámbitos que a mí me interesan. Uno es la situación traumática y otro es cómo se nombra el horror. Por ejemplo, las evidencias
que nosotros tenemos, es decir, cuando nos dice la historia se hace con documentos, sí, pero la noción de documento se ha extendido, ¿verdad? Sabemos de los medios audiovisuales, la oralidad, es decir, como decía un profesor francés, Michel Bouvel, todos los restos, la basura que dejan las sociedades, eso nos sirve, ¿ya? Por eso tenemos el diálogo tan cercano con la antropología y con la arqueología, por cierto. Entonces, las evidencias que nosotros tenemos hasta acá es que ciertas memorias que se han instalado como oficiales, porque hay que hacer algo con ese pasado, ¿verdad? Hay que resolverlo de alguna manera, nos han demostrado en los 3 momentos en los cuales se comienza a tratar de ver, de volver a ese pasado que nos es cercano, nos plantean a partir de estos informes de verdad que se generan en América Latina y que se extienden fuera de América Latina. En esto quiero decir que América Latina es un referente frente a los informes de verdad, sobre todo el Cono Sur, señalan evidencias que son contundentes. Es decir, la violación de derechos humanos fue sistemática en una dictadura cívico-militar. En ese sentido, entonces, los 2 informes de verdad, el de 1991 y el 2004, arrojaron datos contundentes, pero además hicieron que en estas sociedades, porque estamos hablando de Chile, pero podemos hablar también de otras, emerja esa memoria de la cual nosotros no queremos hablar porque es difícil, porque nos complica, todo eso, que es legítimo. ¿Cuál es la evidencia? La cantidad de víctimas, pero detrás de la cantidad de víctimas, la palabra que se repite es el horror. Entonces, la pregunta es, desde la historia, ¿cómo nombramos el horror? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque desde las ciencias sociales, sobre todo desde la psicología, la filosofía, el horror se puede nombrar, se puede trabajar, pero desde la historia es un poco más difícil porque nos lleva a replantearnos ciertas formas de entender la historia. Por ejemplo, el segundo informe, el informe Balich, lo que hace es validar la oralidad como una fuente oficial para entender ese pasado reciente. Los sobrevivientes de la violencia política fueron a dar testimonio. Y ese testimonio aparece en fuentes oficiales, ¿verdad? Y por mandato nacional, se debe democratizar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que propenden las sociedades que han tenido esos pasados difíciles no es quedarse en ese pasado, ¿ya? Sino en esa relación dinámica y dialéctica del pasado por el presente hacia el futuro, contribuir hacia una cuestión súper importante que es los nunca más. En ese sentido, a mí me parece fundamental el tema de la incorporación de los derechos humanos en la educación, sea media, básica, universitaria, es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando yo contribuyo al nunca más, estoy de alguna manera colaborando a que podamos vivir en la diferencia, que es tan necesaria. No podemos ser todos iguales, si no seríamos, además de aburridos, no aprenderíamos nada del otro. Tenemos que vivir en sociedades diferentes, ¿verdad? Y aprender de las diferencias. En ese sentido, entonces, me interesa el tema de la educación para la paz. Yo creo que si uno sabe su pasado y sabe los errores que se cometieron, uno puede tener con propiedad, en este caso como profesora, una visión sobre qué se espera en educación. Y desde mi humilde opinión, yo creo que no debemos educar para el éxito, sino tenemos que educar para la paz, para que la gente pueda hacer lo que se siente feliz con las posibilidades que tiene. Ojalá sean las mejores para todos, pero la educación para la paz es algo que se olvida y yo creo que es súper importante. Hay varias analistas que señalan desde diferentes disciplinas, acá me refiero a la socióloga argentina Elizabeth Yellin, que la memoria es individual, pero es una forma social de recordar. Y en este sentido se retrotrae a las investigaciones de un sociólogo francés, Maurice Halbach, quien planteaba que hay marcos sociales sobre los cuales las sociedades reflexionan. Y en ese sentido es fundamental entender que mi memoria individual está en relación con un otro, que en el fondo no estoy apartado del mundo, sino que soy parte del mundo y estoy con ese mundo. Entonces, frente a este pasado, que nos es cercano, del cual todos tenemos algo que decir, tenemos una memoria individual, pero también tenemos una memoria social, de acuerdo a, por ejemplo,
las formas en cómo mi historia familiar abordó esa situación en particular. Entonces, si nosotros decimos que dentro de estas violencias hay dos, podríamos decir, dos vertientes que nos interesan para este caso, que yo les presento. Uno es el tema de la tortura y otro es el tema de cómo narrar el horror. Las fuentes, que en historia siempre hablamos de fuentes, nuestras fuentes están en los archivos. Archivos que son institucionales, por ejemplo, para lo que estamos viendo en la zona norte, archivos que son institucionales, pero que también están vinculados con organismos de derechos humanos y, por cierto, agrupaciones de derechos humanos. Por eso es tan importante, más allá de los peros que tengamos, los esfuerzos de memoria que se hacen a propósito de estas violencias, porque son esos sujetos populares que durante el régimen, durante la dictadura militar, fueron de alguna forma borrados de la escena, ¿verdad?, política, a los que el Estado vuelve y otorga voz. ¿Se entiende? Y en ese sentido, los archivos que se generan a propósito de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos son fundamentales. Sinónimo de ello es, por ejemplo, que la UNESCO ha reconocido varios sitios de memoria como lugares donde se debe trabajar para la paz. Hace un tiempo yo colaboré en la primera experiencia, era investigadora en ese proyecto, en la primera experiencia sobre cómo trabajar de manera pedagógica Villa Grimaldi. Y ahí lo estuvimos un año, fue bastante difícil, sobre todo porque los colegios, y lo ven en los profesores, y ese es un trabajo que estamos haciendo con algunos de los estudiantes de la carrera de Historia y Geografía, porque en los colegios hoy día todavía, con ciertos sinónimos, ¿verdad?, que suenen a bien, que no se note, les invitan a los estudiantes que no digan dictadura militar, que no digan dictador, que lo digan de otra manera, en fin, como tratar de no molestar, ¿ya? Eso llama mucho la atención, por ejemplo, de historiadores extranjeros que vienen a nuestro país. Pero tiene que ver además con la cultura de nuestro país. No así, por ejemplo, ocurre en España, o ocurre, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Entonces, lo que quiero decir con esto, que aun cuando la violencia haya sido sistemática por parte del Estado, las formas particulares de la propia historia de cada sociedad otorgan esa luz de que uno puede indagar más allá en esa amplia pregunta que es cómo abordar el pasado cercano. Por otro lado, los archivos entonces nos están planteando que hay una arquitectura del horror. Esta arquitectura del horror lo que plantea fundamentalmente es que a través de la violencia, que es física, psíquica y simbólica, se constituyeron los ciudadanos y las personas en víctimas. Y estas víctimas, que son las evidencias que nos plantean los archivos oficiales, nos señalan que fueron víctimas a través de la forma en cómo se ejecutó la tortura y, por otro lado, la forma, el lugar, el espacio que se transforma en lugar en el cual se constituyó como centro de tortura, sea público o privado. Entonces, estas formas materiales e inmateriales se instalan como lugares de memoria. Lo que señalaba al principio, que me imagino es de conocimiento, entonces los informes nos señalan verdades contundentes. Por supuesto que, como hijos de su tiempo, ¿verdad?, tuvieron que ser, de alguna manera, tener algunas modificaciones sobre todo frente a los datos. El dato de las víctimas. Cuando uno está hablando de víctimas, uno es importante. Es diferente, ahí hay una cuestión simbólica muy importante. En ese sentido, entonces, me interesa centrarnos primero en el objetivo del informe Rettig y luego el informe Valech. El informe Rettig señaló que su objetivo no eran los sobrevivientes de víctimas, sino eran aquellos que habían perdido la vida en extrañas circunstancias. No obstante, a propósito del testimonio de los sobrevivientes que estuvieron con las víctimas en la cárcel, saben de esa víctima que no existe, es decir, lo que en historiografía nosotros llamamos la representación. El segundo informe planteó, ya lo anunciaba al principio, planteó la validez del testimonio de aquella víctima,
que no había sido creída, que muchas veces, sobre todo en las mujeres, se planteaba que a quienes buscaban no existían o que ellas tenían algún problema mental, que estaban buscando a alguien que no existía, en fin. Lo que otorga entonces esta decisión estatal es restituir la dignidad perdida de las víctimas. La primera es a propósito de aquellos que no están, y la segunda es validar el testimonio oral, que para nosotros del mundo de la historia es fundamental. En ambos se plantea que las víctimas puede haber sido cualquiera. Llama la atención en países de cultura bastante conservadora como estos, ¿verdad? Países bastante machistas, en fin, que la forma de violencia opera de manera diferente. Y opera de manera diferente frente a tres elementos que me gustaría señalar, y con esto voy a ir terminando para no aburrirlo. Tres elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con la clase; otra, que tiene que ver con el género; y otra, que tiene que ver con la edad. Por tanto, si nosotros revisamos los archivos, Valech en este caso, y algo el Reti que en algún minuto lo señala, la violencia sexual, por ejemplo, se operó de manera diferente en hombres y mujeres, de manera diferente en mujeres, jóvenes y ancianas, igual en hombres, pero la especificidad de la violencia no aparece en el relato de los hombres y sí aparece en el relato de las mujeres. ¿Me explico? En ese tipo de violencia que es tan feroz como cualquier otra, el relato es absolutamente evidente. Pero cuando uno se acerca al relato de un hombre violentado sexualmente, mayoritariamente por otros hombres, el relato así exhaustivo no aparece, aparecen palabras y la página en blanco. ¿De qué me está hablando eso? Como historiadora nosotros podemos señalar que nos está hablando de algo en el cual las palabras no caben. No caben porque no hay una cultura, por ejemplo, en el cual se pueda hablar libremente o con la facilidad que se habla para la violencia sexual hacia las mujeres, hacia la violencia sexual masculina, de otros masculinos a masculinos. Entonces también ahí a nosotros nos plantea varias evidencias. Primero, que uno no puede exigir que exista tanto detalle en una fuente que representa un tiempo determinado. Tal vez hoy día uno puede exigir a ciertas fuentes que me detallen eso, porque es un poco más democrático hablar de estas cuestiones. ¿Qué otra cosa además nos han señalado? Y que no es solo de Chile, lamentablemente. Si uno ve, por ejemplo, el caso de Yugoslavia, la violencia hacia las mujeres y hacia los niños es feroz, las fosas que se han descubierto han visibilizado la violencia hacia gran cantidad de niños también y de mujeres. Entonces acá llama la atención que la violencia no solo operó en aquellos que eran mayores de 18 años, sino también menores de 18 años. Voy a terminar. ¿Qué nos señalaba entonces esta primera evidencia? Señalaba, con lo cual estaba tratando de comenzar esta exposición, que es cómo se nombra el horror, cómo nombrarlo. Entonces, señalar entonces cómo personas pueden ocasionar tanto dolor a otras personas. Acá está toda la tesis de Hannah Arendt, ¿verdad? Y lo señalaba el presidente de turno cuando se publicó el informe Valech, el señor Lagos, decía que no tenía palabras para esto. No obstante, además planteaba el hecho de que los detenidos mayoritariamente habían experimentado la tortura, ¿ya? Entonces también ahí hay un ámbito para investigar muy importante, que es sobre las formas en que gobiernos sin derecho se transforman en derecho, ¿verdad? Organizan las leyes, en fin, y crean cartas fundamentales, en fin, para legitimar algo que no es legítimo. Bueno, para ir cerrando, una historiadora que espero nos visite prontamente, la historiadora Josefina Cuesta, nos señala, entonces, frente a esa memoria que es difícil, que nos cuesta recordar y del cual todos van a hablar, saliendo de esta exposición, todos van a decir algo, que es un lugar de encrucijada, ¿ya?
Es decir, no hay una verdad única, es un lugar encrucijada. Eso es lo que nos interesa a nosotros, las historiadoras e historiadores. Y que ahí nosotros podemos observar los elementos de cambio y permanencia de las sociedades. Por otro lado, la socióloga Elizabeth Yellin señala entonces que las memorias son subjetivas. La memoria que tengo yo respecto a ese pasado no es la misma que tiene mi padre, mi madre, mis hermanos, en fin, la que tienen ustedes, además. Porque también prima el territorio. Arica es diferente en cuanto a cómo experimentó esta violencia frente a Santiago, en fin. Entonces, algunas reflexiones posibles, que eran las que he tratado de desarrollar en esta exposición, es cómo se estudia ese pasado, ¿verdad? La importancia del trabajo interdisciplinario, eso es fundamental hoy día. Ya lo han señalado las colegas que han expuesto, la educación para los nunca más y sobre todo lo que a mí me interesa es la educación para la paz. Eso sería. Gracias por su tiempo. ¿Preguntas, comentarios? Allá. Una pregunta conceptual. Tú dijiste primero dictadura cívico-militar y después dijiste dictadura militar. Lo usaste como sinónimo. ¿Es un sinónimo o no es un sinónimo? Porque, en mi entender, no es sinónimo. Las autoridades máximas durante la dictadura eran uniformados, no eran civiles. Sí, la conceptualización, me parece importante su observación. La conceptualización frente al concepto de dictadura militar o cívico-militar tiene que ver con la profundización del análisis. Es verdad que las autoridades, quienes estaban en el poder, eran militares, pero quienes hacían el otro trabajo burocrático, hay toda una construcción burocrática del aparato estatal, eran civiles. Por eso se plantea civiles y militares, y no lo planteo solo yo, sino que varios analistas, Garretón, el profesor Salazar, Julio Pinto, que lamentablemente no nos acompaña, de tal manera que lo que quiero señalar que no es mi conceptualización, sino que habla de momentos diferentes. Por eso, con intención, hablé primero en un momento de dictadura militar y luego cívico-militar. Muy bien. Otra consulta tenemos. Lichi. Muy actual, que todavía tenemos muchas cosas que decir, y me felicito por haber traído esta nueva académica y mujer de género. Oh, gracias. Entonces, ahora dime, ¿cómo se puede enfrentar esto en la gente que no tuvo víctimas cercanas, pero igual te quedan huellas, te quedan miedos, te quedan, por ejemplo, yo tengo que asumir que a veces te quedan un poco, yo no confío en los militares, o sea, te quedan muchas huellas, aunque tú no hayas sido parte de la gente que torturaron, sino que éramos pequeños y estuvimos en el colegio, por la universidad, pero te quedan muchas huellas. ¿Cómo se enfrentan? Pese a no haber sido una víctima directa, sí, pero sí en forma indirecta, yo creo. Bueno, lo primero es señalar que el miedo paraliza, y el miedo es una construcción social. De tal manera que, así como cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían que no teníamos que bajarnos de la cama porque iba a aparecer el monstruo o el cuco, cuando nos bajamos de la cama nos dimos cuenta que eras libre y que no había tal metáfora, o sea, que era una metáfora. El miedo es eso, lo que hay que hacer, o sea, lo que yo trato de hacer, porque también es una cuestión, por eso es tan interesante este tema, es una cuestión también personal, es de construir el miedo. Y yo lo veo con los estudiantes frente al colegio. Yo recién llegué y hay estudiantes que van a hacer práctica y me han planteado esos miedos, que no sé cómo decirlo. Bueno, las evidencias son contundentes. La gente que no lo quiere entender, bueno, tendrá que asumir lo que significa no entender en sociedades que intentan profundizar las democracias. O sea, eso es una cuestión, más aún si se está en la universidad y se están en ámbitos académicos. Ese ya no es problema de nosotros, es problema del otro. Eso. Bien, tenemos. Romané, Acá Michel y después. Apareció el joven Michel. Hola Romané, felicitaciones. Gracias. Mira, evidentemente a esto le va a faltar más elaboración tal vez, pero tú mencionaste el tema de que los estados están como empeñados con estos, digamos, informes, empeñados en, digamos, restablecer un poco la dignidad de estas víctimas, de estos ciudadanos que se transformaron en víctimas. Y a mí me salta una pregunta, digamos, con respecto a, digamos, este mismo estado que
los transforma en ciudadanos, digamos, otorgándoles un carnet de identidad, digamos, este mismo Estado luego hace desaparecer a estos ciudadanos y por lo tanto se elimina y se borra el estatuto jurídico mismo de ciudadano, es decir, el desaparecido no es un ciudadano, está en suspenso su condición jurídica, por ejemplo, digamos, en un caso concreto, ¿qué ocurre con la herencia, por ejemplo, digamos, de un detenido desaparecido? Entonces, ¿en qué medida, digamos, en qué medida el Estado podría restablecer la dignidad de esta víctima, considerando que la víctima está en un estatuto suspendido? Es decir, ¿cómo se le restituye la dignidad a un ciudadano que no es ciudadano? Digamos? Eso, digamos. Bueno, es un tema mayúsculo. Yo lo que podría señalar humildemente es primero que los estados sin derecho se transforman en estados de derecho, por eso toda la legalidad que plantean a través de constituciones en el cual la población no la ha elegido, no ha tomado su decisión, eso por una parte. Comparto plenamente el tema de que el estatuto, el estatus de víctima, que también es un tema, espero que los estudiantes que están acá lo tomen para investigar, el estatus de víctima, es un estatus que otorga el Estado a quien le ha quitado, para decirlo en simple, los derechos. Luego el Estado lo que hace es otorgar derechos, pero es que ahí está el tema del derecho internacional, por eso es que además tuve que ponerme a estudiar derecho para poder entender estas cosas. Porque el Estado, al firmar y ratificar ciertos tratados internacionales, tiene el deber moral y ético de restituir aquello que ha quitado. ¿Cuál es el problema? El problema, como en historia, que hay un espacio de tiempo el cual no podemos traer. Es decir, la deuda con las víctimas va a seguir siendo. ¿Qué han hecho algunos estados? Estoy pensando en el caso de Francia. Lo que han hecho los estados, por ejemplo, de forma un poco más, llevándolo al ámbito de la educación, es colocar afuera de la escuela los nombres, por ejemplo, de los profesores asesinados de esa escuela. Es un pequeño gesto de restitución de esa dignidad que no vuelve. Si ese es el problema, no vuelve. Entonces, por eso son situaciones traumáticas profundas en las sociedades. Claro. Eso. Germán, la última... Bueno, buenas tardes, profesora. Muchas gracias por su exposición. Yo soy un alumno en práctica, en quinto año de Pedagogía en Historia y Geografía. Y a mí me tocó un caso concreto, yo estoy trabajando con un séptimo básico y estábamos viendo el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Y una niña, 13 años, comenta, profesora, ¿por qué aquí en Chile no existe la pena de muerte? ¿Por qué en otros países, estados, por ejemplo en Estados Unidos, por matar a alguien, violar a alguien, matan personas y aquí en Chile no? Le decía a la profesora guía. Bueno, la profesora le contestó todo el tema. Ese es el ejemplo que quiero dar. Mi pregunta es, por ejemplo, en tercero o cuarto medio, ¿se ven estos temas? Y es la pregunta que usted también lanzó. Es el tema tabú. Inclusive a mis padres, mis abuelos, yo hablo de ese tema y ya me están corriendo de la mesa. Entonces, pero los niños sí saben, eso es la mediática, ellos lo escuchan, la televisión, la radio, el periódico, el mismo internet, da a conocer estos temas. ¿Cómo uno, como académico, futuro académico con mis compañeros, cómo uno debe tratar estos temas? Porque en sí el currículum lo va presentando, pero lo presenta de otro tipo, de otro nombre, yo se los puedo decir porque no es ni dictadura militar, ni gobierno militar, nada, no, es como que tratan de ocultar algo y se los digo sinceramente. ¿Cómo uno como académico puede tratar estos temas y sobre todo con niños o jóvenes ya, perdón, estamos hablando de jóvenes de 17, 18 años? Bueno, yo no tengo, Germán, gracias por tu respuesta, no tengo la fórmula. Tal vez alguna sugerencia, porque es difícil estar además como estudiante en práctica, en un colegio que tiene toda una orgánica y una burocracia. Lo que sí puedo decir es que la no documentación, es decir, la ignorancia, genera estas formas culturales de cuestiones que no tienen sentido. Es decir, alguien bien informado hoy día no podría negar la violación sistemática de derechos humanos y no podría negar el hecho que tienen los colegios, las universidades y todo establecimiento educacional de impartir derechos humanos. Si alguien no lo sabe, es que no se ha documentado frente a la jurisprudencia que opera hoy día a ese nivel. Pero
Por eso el proyecto que hemos realizado. ¿Qué hacemos en ese espacio mínimo, en ese espacio de micropoder, como diría Michel Foucault, en el cual opera el colegio, ¿verdad? Yo lo que apuntaría, y por eso creo que es importante que vuelva a educación cívica, yo apuntaría al tema del respeto de los derechos humanos. Tenemos las evidencias históricas, la Declaración de 1776, la de 1789, la de 1948, la Declaración de 1989 contra la tortura, es decir, están las evidencias internacionales que te quitan, en este caso, como el hecho de que tú, joven, sospechoso, hables de esos temas. Eso. Claro. Bueno, acá... Buenas tardes a todas y a todos. Quería felicitarte. Mi nombre es Teresita Salas Morán, soy observadora de los derechos humanos Sutra y de la Red de Acción por los Derechos Humanos. Para nosotros como mujeres es muy importante que se coloquen estos temas sobre el tapete. Como tú bien decías, de alguna manera hemos tratado de ocultar lo que ha pasado. El silencio se hace cómplice, no podemos olvidar el pasado. Tenemos más de 3.621 mujeres desaparecidas y eso es muy importante. Ahora yo quisiera saber de qué manera ha producido que eso sea más violencia en estos momentos hacia las mujeres. Tenemos 15 femicidios en 4 meses. Eso es alarmante. Quería saber si en realidad hay algún estudio del daño que ha producido en la sociedad para que tengamos tanta violencia actual y además tengamos la violencia de Estado en las manifestaciones. Muchas gracias. Sí, mira, bueno, agradezco que vengan a esta actividad. Yo creo que es súper importante que la sociedad civil venga a la universidad. Está más bonita, en fin. Frente a lo que tú señalas, yo podría indicar que el concepto de género que se operacionaliza en sociedades como esta, patriarcales, heterónomas, en fin, se iguala a mujeres. En el fondo, para visibilizar que dentro de una violencia sistémica hay sujetos que esa violencia opera de forma mayor. Brevemente, para no quitar más tiempo, yo creo que esos femicidios operan, o sea, son el reflejo de una sociedad violenta. Lo que pasa es que lo que se ve es la violencia física, pero como se relaciona a la sociedad hoy día es muy violenta. Es violenta simbólicamente y es violenta psíquicamente. Entonces, eso como para enunciarlo, porque si no sería en el fondo quedarnos más tiempo, y yo creo que hay que ser respetuoso del tiempo acá. Lo que quiero señalar además es que frente al tema de los femicidios y de esa violencia, yo creo que la educación es un elemento fundamental junto a otras agencias socializadoras, el Estado, los medios de comunicación, las familias, ¿verdad? Y la cultura en general. Entonces, somos responsables, pero desde donde estamos tenemos que hacer nuestro trabajo y yo personalmente lo hago desde la educación, educando a nuestros jóvenes, ¿verdad? Para que para que vivan en un clima de diferencia y respeto. Es que yo creo que eso es fundamental. Bueno, vamos a agradecer a la profesora Gracias. Romané Landaeta. Gracias.